Imagina un mundo en su infancia, donde la primera familia de la Tierra se enfrentaba al silencio absoluto de una tragedia sin precedentes. La humanidad apenas comenzaba y ya parecía haber alcanzado su fin. El hijo justo, Abel, yacía en el polvo, mientras que el primogénito, Caín, vagaba por las sombras del exilio como un fugitivo de la presencia divina. En ese escenario de desolación, donde el propósito original del Edén se desvanecía entre el luto de Adán y el dolor de Eva, emergió una figura que cambiaría el destino de los siglos, Set. Su llegada no fue simplemente un evento biológico, sino un acto de restauración cósmica que detuvo la caída libre de nuestra especie. Set nació para llenar un vacío que parecía infinito, presentándose no solo como un tercer hijo, sino como el cimiento sólido sobre el cual se reconstruiría la esperanza. Él fue la respuesta al caos, el heredero de una promesa que se creía perdida y el punto de inflexión donde la historia dejó de contar muertes para comenzar a contar una nueva y eterna genealogía de fe. El nombre de este tercer hijo no fue una elección al azar, sino una poderosa declaración de identidad y destino que Eva pronunció desde lo más profundo de su espíritu. Al llamarlo Set, ella no solo le daba un nombre, sino que definía su función en el plan de la creación. En el antiguo hebreo, Set significa el designado, el puesto o, más profundamente, el sustituto. Fue la propia Eva quien, al sostenerlo por primera vez, reconoció que Dios le había otorgado una nueva semilla para reemplazar el vacío desgarrador que Abel había dejado atrás. Por lo tanto, Set no nació para vivir bajo la sombra de la pérdida, sino para ser el pilar sobre el cual se fundaría una estructura nueva y resistente. Él representaba la compensación divina frente a la injusticia. Era la prueba viviente de que, aunque el mal puede intentar interrumpir el legado, siempre existe un plan de reserva soberano diseñado para que la luz y la justicia vuelvan a establecerse con más firmeza que antes. En las crónicas sagradas del Génesis, existe un detalle técnico y espiritual que eleva la figura de Set por encima de cualquier otro descendiente: la afirmación de que nació a imagen y semejanza de su padre, Adán. Este dato no es una simple repetición, sino una validación jurídica y espiritual de su estatus. Mientras que el linaje de Caín se desdibujaba en la rebelión, Set emergía como el espejo exacto de la humanidad original, portando en su ADN la pureza del propósito que Dios había depositado en el primer hombre. Él fue el receptor de la antorcha, el guardián de la identidad perdida en el Edén, convirtiéndose en el puente viviente entre la perfección de la creación y las generaciones futuras. Ser la imagen de Adán significaba que Set no solo heredaba sus rasgos, sino también su autoridad y su conexión directa con lo divino, asegurando que la esencia de lo que significa ser humano no se corrompiera, sino que se preservara intacta como un cimiento inquebrantable para los siglos por venir. Bajo el protectorado de Set, la humanidad experimentó una transformación que marcó un hito sin precedentes en la historia del espíritu: el nacimiento de la adoración comunitaria. Las crónicas relatan que fue precisamente en los días de Set, con la llegada de su hijo Eno con acento agudo S, cuando los hombres sintieron la necesidad profunda de mirar nuevamente hacia el cielo y comenzaron, por primera vez de manera formal, a invocar el nombre del Señor. Este no fue un evento menor, sino el despertar de una conciencia colectiva que buscaba restaurar la comunicación rota entre el Creador y su creación. Mientras otras ramas de la familia humana se perdían en la autosuficiencia y la construcción de imperios terrenales, el linaje de Set se distinguía por su humildad y su búsqueda de lo divino, estableciendo un refugio de fe en un mundo que aún sanaba sus heridas. Set se convirtió así en el arquitecto de una cultura de oración, demostrando que su verdadero legado no consistía en la fuerza de sus manos, sino en la dirección de su corazón hacia la presencia de Dios. El contraste entre dos civilizaciones. Mientras el mundo se expandía, una brecha profunda comenzó a dividir el destino de la humanidad, creando un contraste absoluto entre dos linajes. Por un lado, la estirpe de Caín se sumergía en una carrera frenética por el dominio material, construyendo las primeras ciudades, forjando metales y desarrollando artes y tecnologías centradas en la autosuficiencia humana y la gloria terrenal. Sin embargo, en el otro extremo de la balanza, se erguía la figura de Set, quien eligió un camino diametralmente opuesto. Su vida y la de sus descendientes no se midieron por la altura de sus muros o la fuerza de sus armas, sino por la profundidad de su integridad y su resistencia espiritual. Set se convirtió en el guardián de la sencillez y la verdad,
demostrando que el verdadero progreso de una civilización no se encuentra en lo que sus manos pueden construir, sino en lo que su alma puede preservar frente a la tentación del olvido divino. La victoria de la longevidad y la estabilidad, la existencia de Set no fue un destello fugaz, sino una llama constante que ardió durante 912 años, una longevidad que simboliza la estabilidad y la bendición que descansaba sobre su cabeza. A lo largo de casi un milenio, Set no solo vio nacer generaciones, sino que se consolidó como el patriarca indiscutible, la roca firme que brindó consejo y dirección en un mundo que empezaba a poblarse de incertidumbres. Su vida fue un testimonio de resistencia. Mientras otros buscaban la gratificación inmediata, Set cultivó la paciencia y la visión a largo plazo. Su muerte no fue el final de una era, sino la culminación de una misión cumplida, dejando tras de sí un tejido familiar tan robusto que ninguna tempestad, ni física ni espiritual, lograría desintegrar el propósito por el cual había sido designado. El padre de la humanidad superviviente, desde una perspectiva que abarca la totalidad de la historia sagrada, la importancia de Set trasciende las fronteras de su propia época para convertirse en el tronco común de toda la humanidad que conocemos. Cuando las aguas del diluvio universal barrieron la tierra para limpiar la corrupción que se había extendido, el linaje de Caín desapareció para siempre de la faz del mundo. Sin embargo, la semilla de Set sobrevivió a través de Noé, su descendiente directo, asegurando que cada latido de la humanidad post-diluvio llevara la impronta de aquel tercer hijo de Adán. Esto sitúa a Set como el segundo padre de la raza humana, el filtro a través del cual la vida fue preservada y restaurada, recordándonos que solo aquello que está cimentado en la justicia y el orden divino posee la capacidad de sobrevivir a los juicios más severos de la historia. El eslabón en la cadena de la redención. Finalmente, el nombre de Set resuena en las páginas del Nuevo Testamento como un eslabón inquebrantable en la cadena más importante de todos los tiempos, la genealogía de la redención. Al aparecer explícitamente en la ascendencia de Jesús, Set es elevado de la categoría de patriarca antiguo a la de antecesor del Mesías. Su presencia en esta línea de sangre confirma que el plan de salvación no fue una improvisación, sino un diseño meticuloso que comenzó en el amanecer de la creación. Set fue el puente necesario para que la promesa de la victoria sobre la oscuridad cruzara los milenios, conectando directamente la caída del Edén con la esperanza de la restauración final. Su historia nos enseña que, en el gran diseño de la existencia, Dios siempre tiene un elegido preparado para mantener viva la luz, asegurando que la historia de la humanidad nunca termine en derrota, sino en un triunfo eterno. Reflexión. Set, el cimiento de lo invisible. La figura de Set en la Biblia representa una de las verdades más reconfortantes de la condición humana, la victoria de la continuidad sobre la tragedia. Muchas veces nos enfocamos en el drama de Caín y Abel porque el conflicto y la muerte captan nuestra atención inmediata. Pero la Biblia introduce a Set para enseñarnos sobre lo que sucede después de que el humo del desastre se disipa. Set es la personificación de la redención silenciosa. Mientras que Caín construía ciudades para protegerse de su propio miedo y Abel era recordado por un sacrificio que terminó en sangre, Set fue llamado a algo mucho más difícil: permanecer y reconstruir. Su reflexión nos invita a mirar esos momentos de nuestra vida donde algo ha muerto, un proyecto, una relación, una etapa, y nos sentimos tentados a creer que la historia ha terminado. Set aparece para decirnos que Dios siempre tiene una semilla de reserva. Reflexionar sobre Set es entender que no estamos definidos por los traumas de nuestro pasado, el conflicto de nuestros hermanos o antecesores, sino por la capacidad de ser designados para un nuevo propósito. Set no intentó ser Abel ni buscó vengar a Abel. Él simplemente aceptó el lugar que se le había otorgado. En esa aceptación reside una paz profunda, la de saber que no somos un accidente, sino un sustituto estratégico en el tablero de la historia para que el bien no se extinga. Conclusión. ¿Cómo Set sigue vivo en nuestra vida diaria? La presencia de Set en nuestra cotidianidad no es solo un dato genealógico. Es una estructura mental y espiritual que aplicamos cada vez que decidimos avanzar tras un fracaso. Aquí te explico minuciosamente cómo se manifiesta. 1. El principio del pivot, o reinicio. En tu vida diaria, cada vez que un plan falla y te ves obligada a buscar una alternativa que funcione, estás activando el efecto Set. En el mundo moderno,
especialmente en el marketing y la tecnología, tendemos a frustrarnos cuando el plan A muere. La conclusión de la vida de Seth es que el plan B puede ser, de hecho, el que sostenga el futuro de la humanidad. Seth nos enseña que el reinicio no es un consuelo de segunda clase, es la base de la supervivencia. 2. La identidad sobre la acción. A menudo nos definimos por lo que hacemos, como los descendientes de Caín, que se definían por sus inventos. Sin embargo, Seth nos recuerda que nuestra mayor contribución es quienes somos. Al nacer a imagen y semejanza de su Padre, Seth nos enseña que en nuestro día a día, preservar nuestra esencia, nuestros valores y nuestra integridad es mucho más importante que la visibilidad de nuestros logros. Ser un Seth hoy significa elegir la solidez de carácter sobre la fama efímera. 3. La cultura de la invocación. Seth inició una era donde se empezó a invocar el nombre del Señor. En el ruido de la vida diaria, esto se traduce en la pausa consciente. En medio de la productividad desenfrenada, la conclusión de Seth en nuestras vidas es la necesidad de volver a conectar con la fuente. Cada vez que detienes tu trabajo con IA o tus estrategias de marketing para reflexionar, orar o buscar un propósito más alto, estás caminando en el linaje de Seth. Estás decidiendo que tu vida no será solo producción, sino también conexión. 4. La resiliencia generacional. Finalmente, Seth es la prueba de que lo que construimos hoy con paciencia, aunque sea menos ruidoso que lo de los demás, es lo que realmente perdurará. La línea de Caín se perdió en el diluvio, la de Seth sobrevivió. En tu vida diaria, esto es un llamado a invertir en lo eterno, en el conocimiento real, en las relaciones profundas y en una marca personal honesta. En conclusión, Seth nos enseña que no necesitamos ser los protagonistas del primer capítulo para ser los héroes de la historia completa. Él sigue vivo en cada persona que se levanta tras una pérdida, que elige la fe sobre la amargura y que entiende que ser puesto por Dios en un lugar es suficiente para cambiar el mundo.